Hola, buenas tardes. El día de hoy en nuestro video hablaremos sobre un tema interesante, las fuentes del derecho internacional público. Comenzaremos con su definición, la cual nos dice que es el encargado de regular el comportamiento entre los estados, mediante normativas positivizadas por los poderes de la comunidad internacional. Ya que definimos lo que es, hablaremos un poco sobre su historia. La historia de los derechos, como sabemos, se remonta a la antigüedad, desde el Código de Hammurabi, en la antigua Babilonia. Sin embargo, a lo que respecta a los tratados entre comunidades, ya que los estados per se no existían, vemos cómo los pueblos autóctonos no europeos, en la época del descubrimiento de América, tenían ya un gobierno e instituciones propias, así como tenían el derecho a ser respetados en sus costumbres y en su organización. También tenían el deber de respetar el ius de la comunicación y el ius del comercio, lo cual significa que hay relaciones internacionales a pesar de que no existían los estados. El derecho internacional nace con el Estado moderno. Como piensan algunos autores, veremos que la normatividad internacional tiende preferentemente a los estados, olvidando así y dejando a un lado, relegando a organizaciones internacionales y a los mismos individuos. El maestro Malpica hace referencia a Osvaldo Spengler para señalar que los pueblos occidentales no deben considerarse el centro de la atención cultural, lo que nos lleva a decir que el eurocentrismo no lo es todo. Además de ello, existen organizaciones internacionales y asimismo los individuos empiezan a ser considerados también sujetos de las normas internacionales. A continuación hablaremos sobre algunos de los momentos más relevantes que se han vivido a lo largo de los últimos siglos en el derecho internacional, comenzando en 1648 con la Paz de Westfalia, por la que termina la Guerra de los 30 años y se establece la igualdad soberana de los estados. La Paz de Utrecht, por la que España pierde importantes posesiones territoriales y declina su calidad de potencia mundial. 1815. Congreso de Viena, que se discuten asuntos como neutralidad de Suiza, papel de Napoleón en Europa y diferentes categorías diplomáticas. 1823. Tenemos a James Monroe, estadounidense, hablando ante su Congreso diciendo que América es para los americanos. 1864, Convenio de Ginebra, donde se habla sobre el derecho humanitario. 1945, la Carta de las Naciones Unidas. 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 1949, las Convenciones de Ginebra. 1950, la Resolución Pro Paz en el seno de las Naciones Unidas para enfrentar la Guerra de Corea. 1956, el surgimiento de los cascos azules de la ONU. 1961, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahora profundizaremos un poco más en qué son las fuentes del derecho internacional público. Pero para abordar este tema es necesario establecer que para la determinación de las fuentes del derecho internacional público se hace referencia al apartado primero del artículo 38, que dice así: el tribunal, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales que sean generales o particulares. B. La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada en el derecho. C. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ahora, hablaremos de un punto relevante: los tratados internacionales. Estos son acuerdos entre sujetos de derecho internacional que han generado mucha importancia al considerarse el principio de la convencionalidad, motivo por el que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados durante la Convención de Viena en 1969.
Ahora daremos unos conceptos importantes que contienen los tratados internacionales, como lo es asilado político, que es el extranjero que se interna en el territorio de un Estado para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas que ocurren en su país de origen. En México, esta calidad la otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos también la Corte Internacional de Justicia, que se compone de 15 magistrados independientes que deben de ser de países completamente diferentes, según lo dice el artículo 3 del estatuto de dicha corte. Los magistrados serán elegidos por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. Derechos humanos. Son realidades atribuidas al hombre por el solo hecho de ser personas, cuyo título y medidas son dadas por su condición humana. Son inalienables y universales. Ahora, inmunidad diplomática. Rafael de Piña nos define a la inmunidad diplomática como el conjunto de normas jurídicas y costumbres internacionales reconocidas a los agentes diplomáticos que les otorgan privilegios y prerrogativas extensiones para garantizar que su misión se desarrolle en forma segura y eficaz. Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están integradas por 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, Económico, Social, Consejo de Administración, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Todos ellos residen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a excepción de la Corte que está en La Haya. Diversas oficinas y programas tienen también su sede en otras partes del mundo, como lo es Ginebra, Nairobi. El secretario general y un personal conocido como la Secretaría proporcionan servicios esenciales a los Estados miembros. Refugiado. Es la persona que se interna en el territorio de un Estado para proteger su vida, seguridad o libertad amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos en su país de origen. Ahora, Tratado de No Proliferación Nuclear. Desde la década de los años 50, México abogó sin cesar por la prohibición nuclear y es uno de los iniciadores de la Conferencia de Enmienda del Tratado de Moscú y ha sido uno de los coautores principales de las resoluciones sobre este tema que ha aprobado la Asamblea General. Zona restringida del territorio nacional. La Constitución mexicana reconoce la existencia de una zona de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas, donde los extranjeros no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Ahora hablaremos sobre los tratados internacionales. Son acuerdos entre sujetos de derecho internacional regidos por él mismo debido a la importancia que adquirió el derecho convencional. En 1949, en la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de la ONU, decidió codificar la materia de tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados define los tratados internacionales en su artículo 20, párrafo 1, que dice lo siguiente: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional público. Ahora, un punto medular es entender cómo es el proceso de celebración de dichos tratados. Y las etapas son las siguientes. 1. La negociación. Tiene por objeto lograr un acuerdo entre partes a fin de determinar las cláusulas del tratado. Esta fase no se encuentra regulada de forma autónoma por la Convención de Viena. 2. Adopción del texto. Una vez negociado el tratado,
se adopta como definitivo. Tradicionalmente los tratados se adoptaban por el acuerdo unánime de las partes. En la actualidad, los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales, según los dispongan los estados, parte y a falta de un acuerdo por las 2/3 partes presentes y votantes. 3. Autenticación del texto. Es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo de un tratado, en el que se certifica el texto correspondiente, quedará establecido como auténtico y definitivo. Ahora hablaremos sobre los órganos estatales competentes para la celebración de dichos tratados. El artículo 70, párrafo segundo de la Convención de Viena reconoce competencia para la realización de determinados actos en el proceso de la celebración de los tratados a 1. Jefes de Estado y ministros de las Relaciones Exteriores para la ejecución de los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomática para la adopción del texto. Y C. Los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional. Como sabemos, en el derecho internacional hay un punto de gran relevancia que es la costumbre internacional, de la cual hablaremos ahora. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia define la costumbre como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. 1. El elemento material. En la actualidad los actos u omisiones que constituyen el elemento material pueden provenir de cualquier sujeto de derecho internacional. La práctica de dichos sujetos solo constituye costumbre cuando es constante y uniforme en el tiempo. 2. Elemento espiritual. La opinión iuris o elemento espiritual consiste en la conciencia que tienen los estados para actuar como jurídicamente obligados. Los principios generales del derecho son principios comunes a los distintos estados, que ya alcanzaron una cierta objetivización en el derecho interno. Estos principios no deben confundirse con los del derecho internacional. Los primeros nacen en el fuero doméstico de los estados, como señala Bedros, y los segundos del derecho internacional, convencional o consuetudinario. Ahora hablaremos de la jerarquía de las fuentes del derecho internacional. El artículo 38 del Estatuto de la Corte no se deduce jerarquía alguna entre los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. La Corte analizará la jerarquía entre dichas fuentes y será por cada caso en concreto. Para establecer una relación de jerarquía entre la costumbre y los tratados internacionales, se requiere que ambos sean aplicables en el mismo ámbito de validez. Ahora hablaremos sobre actos unilaterales. En principio pueden clasificarse en dependientes y autónomos. Los primeros producen efectos jurídicos y los segundos multilaterales. Pues bueno, compañeros, en este video tratamos los puntos que consideramos más importantes dentro de las fuentes del derecho internacional. Esperamos que les fueran de ayuda para poder comprender de una manera más clara cómo es que funciona, las entidades internacionales que la rigen y quienes están sujetos a los mismos. Es crucial en estos momentos saber un poco sobre lo que es el derecho internacional por todo lo que está pasando y todo lo que se le viene a México con el nuevo presidente de Estados Unidos. Debemos estar prontos a actuar si los derechos de nuestro Estado democrático mexicano se ven dañados. Para terminar, queremos comentar que el guión del presente fue basado en material de autoría de la maestra en Derecho Carolina Favila Díaz. Gracias.